Hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Les damos una cordial bienvenida a esta sesión de Facebook Live. Es la primera que vamos a realizar de una serie de 4 sesiones y vamos a esperar más o menos 1 o 2 minutos a que se empiece a conectar todos nuestros amigos, funcionarios, servidores, ciudadanos que quieran conocer del proceso de evaluación del desempeño laboral. Mientras tanto les voy contando que para que tengan una conectividad efectiva les sugerimos el uso de audífonos, dado que si tienen alguna dificultad con sonido es mejor que tengan audífonos y obviamente pues una buena conectividad a internet para que no se les vaya a caer de pronto la transmisión. También quiero entonces recordar que vamos a tener una serie de Face Live durante estas 2 semanas. Les voy a recordar las fechas para que quienes quieran estar pendientes. Van a ser las siguientes. Vamos a tener la segunda sesión el día miércoles 7 de febrero a la misma hora de 10 a 11 de la mañana. La tercera sesión va a ser el día viernes 9 de febrero, o sea de hoy en 8 días, también de 10 a 11 de la mañana. Y la cuarta sesión va a ser el día miércoles 14 de febrero, de 10 a 11 de la mañana. La idea es que podamos aprovechar al máximo y optimizar el tiempo de esta hora que va a durar la sesión. Y para ese efecto entonces les comento que la idea es que nos podamos focalizar en cada una de las sesiones en distintos temas. Para el día de hoy, pues obviamente vamos a contarles unos aspectos preliminares del sistema de evaluación del desempeño laboral. Vamos a focalizarnos también en la fase de evaluación del desempeño, que es la que más nos interesa en este momento. Y vamos a hablar también de unas responsabilidades de los actores de la evaluación. Para la segunda sesión del miércoles 7 de febrero vamos a hablar de la concertación y del uso de los formatos de evaluación del desempeño. Para la tercera sesión del día viernes 9 de febrero vamos a focalizarnos en competencias comportamentales y en la del miércoles 14 de febrero vamos a estar trabajando sobre aspectos como recursos y recusaciones en el proceso de evaluación del desempeño. Adicionalmente les quiero comentar que en las siguientes 2 semanas, o sea las 2 finales del mes de febrero, vamos también a tener unas sesiones de foros o chats también para que se puedan conectar todos los que tengan inquietudes y nos las puedan formular por escrito. Vamos a estar también conectados en vivo para responder esas inquietudes. Y las fechas son las siguientes. El foro 1 el viernes 16 de febrero de 10 a 11 de la mañana. El foro 2 el martes 20 de febrero de 2:30 a 3:30 pm. El jueves 22 de febrero, que es el foro número 3, de 2:30 a 3:30 pm. Y el foro 4 el lunes 26 de febrero desde las 10 hasta las 11 am. Entonces, pues le damos la bienvenida a quienes se nos vayan uniendo a esta transmisión y también quiero comentarles lo siguiente. Quienes tengan interés en conocer más detalles del proceso de evaluación del desempeño en la página web de la comisión, tenemos dispuesto todo el material que ustedes requieran, como son presentaciones, videos, tutoriales, tenemos incluso demos de cómo diligenciar los formatos, tenemos ejemplos de alguna casuística de cómo se deben diligenciar y solucionar a través de los formatos de evaluación, y también tenemos un nuevo documento que van a tenerlo a partir del día de hoy, que son preguntas frecuentes en torno a la evaluación del desempeño laboral. Adicionalmente, para que ustedes conozcan, en este momento a través de la página web de la comisión, como también a través de la página web del SENA, tenemos dispuestos links para que puedan inscribirse a 3 cursos virtuales. En este momento se están recibiendo, digamos, las inscripciones de los ciudadanos que quieran participar de esos cursos virtuales que nos está brindando el SENA en torno a 3 temas básicamente: evaluación del desempeño para evaluadores, evaluación del desempeño para evaluados y comisiones de personal, que como ustedes saben el rol de la comisión de personal es determinante en el proceso de la evaluación del desempeño. Bueno, entonces ya damos paso, digamos, a contarles un poco de nuestro sistema de evaluación del desempeño. Ustedes saben que en el año 2016 se expidió el acuerdo 565. A través de este acuerdo se establecen las fases, la metodología y, digamos, los roles y responsabilidades de los actores del proceso de evaluación.
En este caso, es importante recordar que a partir del día de ayer, 1 de febrero, empieza a correr el plazo para realizar la evaluación del desempeño laboral comprendido de la anualidad del 1 de febrero del año 2017 al 31 de enero del año 2018. ¿Qué dice la norma? Que tenemos plazo máximo hasta el 21 de febrero para realizar la fase de evaluación. De este punto ya nos va a hablar en un momento, y aprovecho entonces para presentar entonces a mis compañeras de CEP. Tenemos a la doctora Angie Ruiz, ella es asesora del despacho del doctor Frido Levalle, nos va a colaborar con una parte de esta exposición, y de este lado tenemos a la doctora María Daisy Castiblanco, ella también es asesora y colaboradora de la Dirección de Administración de Carrera, y me presento. Yo soy Sonia Cruz, directora de la Dirección de Administración de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, quiero comentarles que esta fecha es bien importante que la tengan anotada, 21 de febrero, como fecha máxima para evaluación, para consolidación de las 2 evaluaciones semestrales, y adicionalmente tenemos otra fecha importante, y es el 28 de febrero, es cuando se cumple el periodo para que efectivamente realicen el proceso de concertación, tanto de los compromisos funcionales como la fijación de las competencias comportamentales. Entonces, por favor, tengan claras estas fechas, porque eso también depende de un proceso efectivo, y también obviamente que nos evitemos un proceso de pronto de incumplimiento de normas de carrera que, como ustedes bien saben, pues también tienen unos efectos en materia de vigilancia y sanción. Bueno, entonces quiero comentarles que bajo este nuevo acuerdo tenemos 5 fases en total que comprenden el proceso de evaluación del desempeño. La primera fase es la preparación del proceso de evaluación. La segunda fase comprende la concertación de los compromisos laborales y las competencias comportamentales en periodo anual u ordinario. La tercera fase es el seguimiento al desempeño laboral y al desarrollo de esas competencias comportamentales. La cuarta son las evaluaciones parciales que se den o se surtan, que no necesariamente en la casuística se presentan, pero pueden darse. Y la quinta es la evaluación definitiva en periodo anual u ordinario. Quiero resaltar en esta parte la importancia de la fase de preparación del proceso de evaluación, que hasta el día 31 de enero se debió haber surtido durante el último año, y básicamente consiste en que se debió haber hecho un trabajo conjunto entre varias oficinas, principalmente la Oficina de Planeación, Control Interno, y obviamente en colaboración con la alta dirección de las instituciones, para que se haya adelantado un trabajo de divulgación de todos los instrumentos de planeación institucional. ¿A qué me refiero? Que todos los servidores públicos, tanto evaluadores como evaluados, deben conocer en su integralidad todos esos instrumentos, en especial aquellos sobre los cuales se va a sustentar el proceso de concertación de compromisos. Es así como en este momento deben conocer al detalle cuáles son los objetivos, actividades y metas propuestas en el marco de sus planes estratégicos y de sus planes operativos, planes de acción o POA, o incluso otros instrumentos, porque hay otras instituciones que usan otros instrumentos de planeación que también despliegan toda la gestión institucional. Entonces, teniendo claro esta parte, el proceso tanto de concertación como de evaluación va a ser mucho más objetivo, mucho más claro para los actores del proceso. En este sentido, entonces, ya también en la última parte de esta exposición, la doctora Daisy nos va a precisar un poco frente al tema de las responsabilidades de esos actores en el proceso de evaluación. Vamos a darle la palabra entonces a nuestra compañera Angie para que nos cuente un poco del proceso de evaluación, que es el que de pronto tiene una fase más corta para realizarlo. Después la doctora María Daisy nos contará la parte de responsabilidades y roles de los actores, para dar paso a las inquietudes que ustedes tengan y que quieran formular en torno a esta sesión. Quiero comentarles que obviamente el tiempo va a ser corto, entonces vamos a tratar de priorizar preguntas, de agrupar de pronto por temáticas de las que nos formulen, pero la idea es que podamos llegar a resolver todas las inquietudes que ustedes nos formulen. Sin embargo, les recuerdo que hay otros medios a través de los cuales los ciudadanos y los funcionarios nos pueden formular sus inquietudes, que son los medios de contacto de la comisión, a través del correo de atencionalciudadano@cnsc.gov.co. Tenemos también un mecanismo de PQRs que ustedes lo encuentran en la página web institucional, y también tenemos un sistema de chat permanente donde también pueden formular sus inquietudes.
Y agradezco al equipo de comunicaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil porque hace posible que en este momento podamos tener esa transmisión en Facebook Live. Entonces, Angie, muchas gracias. Bien, buenos días para todos. Entonces vamos a comenzar con a quienes va dirigido el sistema tipo de evaluación de desempeño laboral. El sistema tipo va dirigido a aquellos empleados que tienen derechos de carrera, aquellos que se encuentran en periodo de prueba y los de libre nombramiento y remoción que no hacen parte de la gerencia pública. Aquellos de libre nombramiento y remoción que hacen parte de la gerencia pública son evaluados por medio de los acuerdos de gestión. ¿Cómo es el proceso de evaluación de desempeño laboral? Es de tener en cuenta que el proceso de evaluación se determina desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero del año siguiente. Esta evaluación definitiva incluye 2 evaluaciones semestrales. La primera va del 1 de febrero al 31 de julio y la segunda del 1 de agosto al 31 de enero. El resultado de esta evaluación definitiva es la sumatoria de la primera evaluación semestral más la segunda evaluación semestral más el 10% de la evaluación por áreas o dependencias. Recordemos entonces que la evaluación por áreas o dependencias suma el 10% del resultado de la evaluación definitiva. Tenemos también las evaluaciones eventuales. ¿Cuándo surgen las evaluaciones eventuales? Surgen por cambio de evaluador, surgen por separación del cargo por más de 30 días, traslado o encargo de la persona que tiene derechos de carrera por más de 30 días en otro empleo, y surge también por el lapso entre la última evaluación efectuada. Es de tener en cuenta que si yo abro un semestre con una evaluación eventual, tengo que cerrar ese semestre con otra evaluación eventual. Las evaluaciones eventuales se suman siempre y cuando se haya efectuado una primera evaluación eventual, y el resultado de esta sumatoria de las evaluaciones eventuales del resultado, ya sea de la primera eventual, de la primera semestral, y de la segunda semestral. En los formatos donde encontramos para realizar las evaluaciones eventuales, se encuentra el formato F8, primer semestre, y formato F8, segundo semestre. Aquí es de tener en cuenta los ajustes a los compromisos. La Comisión Nacional de Servicio Civil en el mes de agosto de 2016 expidió el formato consolidador. El formato consolidador solamente lo vamos a utilizar cuando tengamos ajuste o modificación a los compromisos. El ajuste a la modificación a los compromisos solamente procede cuando se presenta alguna de las situaciones expuestas en el numeral 2 del artículo 22 del Acuerdo 565 de 2016. Recordemos estas 3 situaciones por las cuales se hace ajuste a compromisos. Entonces, es cambio de las metas del área o la dependencia donde se encuentra el servidor público de carrera, siempre y cuando se evidencie que es necesario concertar nuevamente los compromisos por el cambio de esos planes o programas. La segunda, por separación del cargo por más de 30 días. ¿Y qué situaciones pueden incluir esta separación del cargo? Pueden incluir vacaciones, pueden ser vacaciones por más de 30 días, yo me tomo 2 periodos de vacaciones. Puede ser también por incapacidad, puede ser por comisión. Por cualquiera de esas situaciones que representen una separación del cargo mayor a 30 días, se tiene que realizar un ajuste a compromisos. La última situación por la cual tenemos que hacer el ajuste a compromisos es porque hay un traslado del empleo o un encargo superior a 30 días. Entonces recordemos que para realizar este ajuste a compromisos o modificación a los compromisos concertados o pactados por allá en el mes de febrero, solamente se utiliza el formato consolidador. Una vez yo comienzo a utilizar el formato consolidador, termino en el F1 del formato consolidador para consolidar toda la evaluación, ya sea semestral o definitiva. Tenemos la evaluación en periodo de prueba. Tenemos en cuenta que la evaluación en periodo de prueba, el periodo de prueba es de 180 días. Que tenemos que concertar los compromisos en periodo de prueba los 10 días hábiles siguientes a que comienza el periodo de prueba del empleado,
y que en periodo de prueba la equivalencia de cada uno de los factores dentro del proceso de evaluación es 85% de compromisos laborales y 15% de competencias comportamentales. La evaluación por áreas o dependencias no se tiene en cuenta en la evaluación de periodo de prueba. Es de tener en cuenta también que tenemos evaluaciones extraordinarias. ¿Cuándo se presentan estas evaluaciones extraordinarias? Se presentan cuando se detecta una falencia en el servidor público que no está cumpliendo con sus compromisos y la solicita el nominador de forma escrita al evaluador de la persona a la que se le va a realizar la evaluación extraordinaria. Tenemos en cuenta que hoy en día se presentan diferentes casos, son diferentes situaciones, son situaciones muy puntuales que se les puede estar presentando y se estarán preguntando qué tipo de formatos voy a utilizar. Es necesario para estos casos tener en cuenta en qué casos procede la evaluación eventual, en qué caso procede el ajuste a compromisos y en qué caso procede solamente la evaluación de tipo semestral. Una vez yo consolido la evaluación semestral, ¿qué formatos debo imprimir? Debo imprimir el formato F1 solamente para la semestral, si no tengo ningún tipo de situación que me haya llevado a una evaluación eventual. Entonces, formato F1, el F3 de las evidencias, el F4 y el F6. Lo mismo pasa para segundo semestre, F1, F3, F4 y F6. Si yo tuve alguna evaluación eventual, tengo también que imprimir el formato F8, depende del semestre en el cual se haya presentado la situación. Cuando yo ya presento, o cuando ya se consolida la calificación definitiva, ¿qué formatos debo presentar? ¿Qué formatos debo imprimir? Debo imprimir el F1, el F3, F4, F6. Y si se presentaron eventuales, F8. De otro lado, es de tener en cuenta que contra la calificación semestral no procede ningún recurso, ya que esta calificación semestral es un seguimiento de avance, por lo tanto no procede ningún recurso, solamente contra la definitiva procede tanto el recurso de reposición como el recurso de apelación. En otras jornadas de Facebook vamos a estar explicando cada uno de estos recursos, cómo proceden, cómo los presentamos. De otro lado, es de tener en cuenta también que estos recursos, si hay un recurso contra evaluación por áreas de dependencia, se tiene que presentar dentro del mismo recurso de reposición, pero pues como se los comento, se va a estar explicando en las próximas jornadas de Facebook Live. Por ahora vamos a dar ya paso a nuestra compañera María Daisy, que va a tocar otros puntos importantes sobre la evaluación de desempeño laboral. Bueno, muy buenos días a todas, a toda la audiencia. Voy a referirme pues un poco en resumen a lo que son las responsabilidades y las personas responsables en el proceso de evaluación del desempeño laboral, las cuales están establecidas en el Acuerdo 565 de 2016. En este acuerdo se establecen las responsabilidades prácticamente para 9 actores en este proceso. No solamente es el evaluador y el evaluado los que intervienen en este proceso, sino hay otros actores muy importantes en este proceso. Comenzamos con la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es el principal actor en este proceso en el sentido que establece el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral. El establecer este sistema se efectuó a través del Acuerdo 565 basado en la Ley 909 del 2004. Posteriormente, una de las principales funciones que debe tener la Comisión con respecto a evaluación del desempeño es ejercer la vigilancia, es decir, verificar que efectivamente se estén cumpliendo con la normatividad vigente por parte de las entidades en materia de evaluación del desempeño laboral. Y finalmente, absorber las consultas que presenten tanto las entidades como los ciudadanos y funcionarios en cuanto al tema de evaluación del desempeño laboral. El segundo actor es el jefe del entidad nominador. El jefe del entidad nominador, su primera función es adoptar el sistema de evaluación del desempeño laboral mediante acto administrativo.
Una vez pues efectuada esta tarea, efectivamente se tiene que llevar a cabo por parte de todas las dependencias la evaluación, el proceso de evaluación del desempeño laboral. Otra de las funciones muy importantes es designar a las comisiones evaluadoras. Recordemos cuándo se conforman estas comisiones evaluadoras. Se conforman cuando el evaluador es una persona que está en carrera o está por nombramiento provisional, y estas personas tienen que calificar conjuntamente con una persona de libre nombramiento y promoción. Entonces, la conformación de estas comisiones la efectúa el nominador previo al inicio de la evaluación del desempeño laboral. Otra de las funciones pues, principales es designar al evaluador cuando haya un impedimento o recusación en este proceso. El nominador es la persona que a través de un acto administrativo designa a este funcionario para hacerlo. Igualmente, pues adopta todas las medidas pertinentes para que se lleve a cabo el proceso de acuerdo a la normatividad vigente. Si efectivamente alguno de los actores dentro de este proceso no está cumpliendo con su función en cuanto a la reglamentación establecida, él debe tomar las medidas pertinentes. Luego, todos estos actores son actores disciplinables. Luego, el nominador es la persona que debe intervenir en este momento para efectuar las acciones correspondientes. Otra de las funciones principales de ellos es resolver el recurso de reposición cuando alguno de los funcionarios no alcance el nivel satisfactorio o no satisfactorio. Igual, entonces en este momento si se presenta algún recurso respecto a este tema, efectivamente quien debe resolver el recurso es el nominador. Bien, otro actor importante es el jefe de la oficina de planeación. El jefe de la oficina de planeación tiene dos tareas muy importantes. Por un lado, dar a conocer las metas que se establecieron en el plan de acción de cada una de las entidades. Y estas metas las tiene que dar a conocer a cada uno de los jefes de dependencia antes del 31 de enero de cada anualidad, para que con base en estas metas se puedan establecer los compromisos de cada uno de los funcionarios. Y por otro lado, tiene que dar la información relacionada con el avance de las metas. Recordemos que en el proceso de evaluación se deben hacer seguimientos cada 3 meses. Luego, la base para hacer estos seguimientos es la información que reporte planeación cada 3 meses a estas dependencias para que ellos puedan hacer ese seguimiento con cada uno de sus funcionarios. Bien, otro actor muy importante es el jefe de la oficina de control interno. El jefe de la oficina de control interno debe efectuar la evaluación por áreas o dependencias y darla a conocer a cada uno de los jefes para que esta calificación sea incorporada a la evaluación final de cada uno de los funcionarios. Luego, esta información debe ser entregada antes del 31 de enero para que sea incorporada en cada una de las evaluaciones que se efectúan a los funcionarios. Y por otro lado, resolver en única instancia las reclamaciones que se presenten con respecto a esta calificación. O sea, efectivamente, si alguno de los funcionarios tiene alguna reclamación respecto a la calificación por áreas o dependencias, la única instancia que debe resolverlas es el jefe de la oficina de control interno. Bien, pasemos con el jefe de personal. El jefe de personal tiene, pues la función principal es liderar todo el proceso de evaluación del desempeño en todas las entidades. Y por otro lado, coordinar la capacitación para garantizar que tanto los evaluados como los evaluadores tengan conocimiento de las normas pertinentes y puedan aplicarlo de manera efectiva y eficiente. Bien, con respecto a, se me quedaba una obligación muy importante del jefe de personal, y es entregar un informe anual, que máximo debe entregar el 30 de abril de cada año. El 30 de abril tiene que entregar un informe cualitativo y cuantitativo del proceso de evaluación de la entidad al nominador de la entidad. ¿Para qué se entrega este informe? Este informe va a servir como soporte para establecer los planes de capacitación, los planes de bienestar y los planes de acción que se deban implementar
en las entidades. Es el soporte que normalmente se debe utilizar para poder establecer este tipo de planes. Bien, en cuanto a la comisión de personal, ustedes saben que es una instancia que debe tener toda entidad pública, y a esta instancia le corresponde velar que efectivamente se lleve a cabo el proceso de evaluación de acuerdo a la normatividad. Entonces, la comisión de personal es una instancia que vela porque efectivamente se lleven a cabo todos estos procesos de manera exacta, como dice la norma. Igualmente, ellos deben resolver las objeciones que hayan presentado los jefes respecto a la concertación de compromisos, o también resolver las reclamaciones que hagan los funcionarios respecto a la concertación de compromisos. Entonces, él, por un lado, resuelve las objeciones de los jefes, y por el otro lado, resuelve las reclamaciones que los funcionarios hagan respecto a la concertación de compromisos. Bien, en cuanto a los evaluados, su principal función es cumplir con las normas establecidas tanto en la Ley 909 como en el Acuerdo 565 respecto a todo el proceso de evaluación. Otra de las importantes, digamos, y más importantes, creería yo, responsabilidades de los funcionarios es aportar permanentemente las evidencias que van a ser la prueba para las evaluaciones semestrales y evaluación final de los funcionarios. Sabemos que para que una evaluación sea realmente objetiva, necesitamos tener todas las evidencias para que efectivamente al momento de hacer la evaluación, tanto el evaluado como el evaluador tengan todas las pruebas suficientes para poder hacer esta evaluación. Bien. Dentro de las funciones también de los evaluadores tenemos, por supuesto, cumplir con dos funciones principales que están dentro de este proceso. Por un lado, concertar los objetivos, y por el otro lado, evaluar y hacer el seguimiento por es obligación de hacerla cada 3 meses. Luego, es importante que los evaluadores sean conscientes que se deben sentar con el funcionario y efectuar ese seguimiento, ¿sí?, y hacer un proceso de retroalimentación con el funcionario para saber que efectivamente están cumpliendo o no con los compromisos, y dar lugar, en dado caso, a efectuar unos planes de mejoramiento, si es necesario hacerlos. Bien, con respecto a los superior jerárquico del evaluador, el superior jerárquico del evaluador es quien debe resolver el recurso de apelación. Los recursos contra las calificaciones se presentan, son los recursos de reposición y de apelación. Los recursos de reposición se presentan ante el jefe inmediato, y el recurso de apelación ante el jefe inmediato del evaluador. Luego, el jefe inmediato del evaluador debe resolver este recurso de apelación, y en el momento en que lo resuelva deberá notificar al funcionario, esa es una de sus responsabilidades, y por el otro lado deberá comunicar al jefe personal y al jefe inmediato del evaluado para que efectivamente este documento haga parte del expediente del funcionario. Pues estas son las responsabilidades en términos generales, y aquí pues vale la pena también informar que además de estas personas es posible que intervengan terceras personas en este proceso aportando evidencias. O sea, no solamente estos 9 actores que acabo de mencionar, sino personas ajenas a esto que pueden aportar evidencias para permitir que la evaluación sea totalmente objetiva. Listo, creo que pues digamos esto en términos generales, y pues les recuerdo que efectivamente las obligaciones de cada uno de estos actores están establecidas en el artículo 8º del Acuerdo 565 de 2016. Bien, ahora, bueno, continuamos. Aprovecho para darle, digamos, un agradecimiento a las personas que se están conectando también desde otras partes del país. Nos han escrito de distintas zonas: Nariño, Tolima, Puerto Asís, desde el departamento del Cauca. Quiero precisar, porque efectivamente hemos recibido bastantes solicitudes. De hecho, Maronis Álvarez nos está recordando que muy poca gente está pendiente del tema de evaluación porque están elevando consultas frente a otros temas, en especial la convocatoria docente.
Quiero mencionar por respeto a nuestra audiencia que efectivamente este es un espacio que estamos generando, dado que en este momento tenemos una coyuntura frente al proceso de evaluación del desempeño, y es que a partir del día de ayer empieza a correr el plazo para la evaluación y para la concertación, como bien lo escuchamos hace un rato. Entonces, en ese sentido tenemos bastante audiencia que está muy interesada en conocer temas de evaluación del desempeño, y obviamente invitamos a todos nuestros amigos que nos han escrito frente a las inquietudes del concurso docente para que por favor puedan hacer todas sus consultas efectivamente ante las instancias pertinentes, en este caso frente a gerencia del concurso, pero igual daremos traslado a estas inquietudes. Pero dado que es un tiempo tan corto, por eso quiero que entiendan que estamos dando prioridad al tema de evaluación del desempeño laboral, sin desconocer que los demás temas inherentes a la carrera, como es el concurso docentes, también lo es para la comisión. Entonces, agradezco a quienes se han formulado sus preguntas frente al tema de evaluación del desempeño, y en ese orden de ideas entonces vamos a continuar resolviendo ya inquietudes puntuales. Aquí ya hemos tomado atenta nota de quienes nos han escrito. Ya hemos resuelto algunas inquietudes a través de chat para que ustedes también tengan aquí la trazabilidad de estas respuestas. Les recuerdo que este video va a quedar grabado, va a estar disponible para que ustedes lo puedan consultar en cualquier momento en los videos de la página del Face de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, entonces vamos a contestar. Aquí ya tenemos varias en curso, tenemos las preguntas que nos ha formulado Leo Rojas, Cindy Lorena, Dinora Fonseca, tenemos ya varias. Vamos a empezar por algunas. Vamos a hablarles, aquí hay una pregunta muy interesante que puede aplicar a varias que nos han formulado, y nos la formula Leo Rojas, y dice que cuando el director de control interno ha terminado su periodo el 31 de diciembre, ¿quién es entonces el responsable de consolidar y finalmente presentar el informe de evaluación de área de dependencia? Leo, esta pregunta es bien importante porque efectivamente en muchas regiones del país, y en especial Bogotá, el cargo de control interno ha sido designado mediante concurso por un periodo que culminaba el 31 de diciembre de 2017. En este caso, obviamente, la comisión, digamos, no es competente frente a los roles al interior de las organizaciones de quienes desempeñan las jefaturas de las oficinas de control interno, pero obviamente la alta dirección tiene que prever esta situación, y tiene que haber siempre una persona que asuma este rol una vez se haya retirado la persona que lo ocupó hasta el 31 de enero, bien sea en un encargo, bien sea la persona que haya designado el nominador y la alta dirección. En ese orden de ideas, la respuesta concreta es que como hay una directriz del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno que establece el cómo y el cuándo se realiza la evaluación del desempeño, lo que hace la comisión simplemente es ajustar lo que el mandato que establece la ley 909, en el sentido de que se incorpora la evaluación de área al proceso de evaluación del desempeño. Entonces, una vez la oficina produzca este resultado, efectivamente tiene que ser incorporado, y siempre tendrá que haber un responsable en esta oficina para que culmine la tarea de presentar el informe de gestión de área o dependencia. Hay otra pregunta que también es transversal para otras que nos han hecho, y nos la formula Cindy Lorena. Ella nos dice que el acuerdo 565 debió enfocarse en calificar a todos los empleados, incluidos los de libre nombramiento y remoción y provisionales, para que tenga los mismos efectos en estos últimos que mencioné respecto a como si la tienen los servidores de carrera administrativa. Bueno, a Cindy le quiero comentar lo siguiente. Nosotros como comisión, no obstante que somos un ente autónomo e independiente del gobierno, nosotros estamos supeditados a una legislación que establece, ustedes bien saben, el Congreso de la República. Es la rama legislativa quien expide toda la normatividad en materia de leyes, y las reglamentaciones que éstas se produzcan las efectúa el Gobierno Nacional. Nosotros somos independientes tanto de la rama legislativa como del gobierno. Esto significa que en este orden de ideas lo que hace el acuerdo 565 es reflejar el sentido y la filosofía de la ley 909 frente a los contextos de la evaluación del desempeño. El acuerdo 565 está orientado no solamente a los servidores de carrera administrativa, sino también a los servidores de libre nombramiento y remoción, obviamente en los apartes pertinentes, ya que no les va a generar los mismos derechos que tienen. Bueno, continuando con lo que les mencionaba, para el caso de los provisionales, la comisión emitió en el año 2016, a través de la sala de comisionados, un criterio unificado en el cual da unos lineamientos de cómo se debe proceder con la evaluación de funcionarios nombrados en provisionalidad. En este sentido, es importante que se remitan a la ley 489. En el artículo 3º, en el parágrafo, establece que todos los servidores públicos en Colombia deberán tener un seguimiento a su gestión a través de procesos de evaluación
y en este sentido entonces los provisionales obviamente también pueden ser evaluados. Lo que sucede es que este es un aspecto en el cual los dominadores deben actuar, dado que la comisión, su pronunciamiento se refiere a que efectivamente pueden usar, si a bien lo consideran, la metodología del acuerdo 565, pero hacemos énfasis en que efectivamente estos servidores, y bien lo ha dicho la Corte en reiteradas sentencias, tienen una estabilidad intermedia. ¿Qué significa esto? Que las personas en provisionalidad solamente podrán ser retiradas de sus empleos con un acto administrativo debidamente justificado. ¿Qué significa esto? Que si hay un debido proceso frente a la evaluación o de origen disciplinario, la persona podrá ser retirada. Y obviamente la norma es clara y las sentencias, como le digo a los servidores de carrera, es muy distinto al tratamiento que se le debe dar a los funcionarios nombrados en provisionalidad. Entonces, Cindy, igual la invitamos a que consulte nuestra página El Criterio o que formule inquietudes si quiere profundizar un poco más en este tema. Vamos a darle la palabra a Angie para contestarle a otras personas de nuestra audiencia. Bueno, nos pregunta Ángela María Marín, ¿los compromisos laborales son de acuerdo al manual de funciones? Los compromisos laborales se concertan en el marco del manual de funciones y competencias laborales y en el marco de las metas establecidas para el área de la dependencia. Por eso es tan importante el proceso del que hablaba la doctora Sonia, que sea el área de planeación el que divulgue en el mes de enero el plan de acción o el POA, con el fin de que en el momento que tenga que concertar los compromisos con mi evaluador o con mi evaluado, ya tenga claras esas metas del área de la dependencia. Entonces les recuerdo, los compromisos se concertan en el marco del manual de funciones y de las metas del área o la dependencia. Aquí quiero hacer un llamado de atención, y es que los compromisos no me los impone mi evaluador. Es de tener en cuenta que el formato nos da las diferentes herramientas para que yo pueda levantar la mano y pueda indicar si no estoy de acuerdo con esos compromisos. De otro lado, es de tener en cuenta, ahorita aprovechando que ya comienza un nuevo periodo de evaluación de 1 de febrero al 31 de enero del próximo año, que sean los compromisos muy concretos. Si yo tengo que colocarle, ya sean los compromisos o las evidencias, un porcentaje de avance en cada fecha o una fecha para que cumpla cada compromiso, lo coloco, pero seamos muy concretos en los compromisos. De hecho, en unas próximas intervenciones de Facebook, en los próximos días, se va a explicar esta parte de los compromisos para que lo tengamos un poco más en cuenta. Nos pregunta Marta Cecilia, ¿el formato consolidador no tiene instrucciones? Por favor, nos orientan. En el próximo Facebook Live se va a enfocar en la explicación de cada uno de los formatos, tanto el formato consolidador como el formato que venimos manejando normalmente. De otro lado, les recuerdo que el formato consolidador solamente lo vamos a utilizar cuando hay ajuste de compromisos. Este formato consolidador lo encontramos en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co. ¿En cuál formato, nos pregunta Yesenia Borges, en cuál formato asigno la primera parcial semestral y cuál en la final? Es de tener en cuenta que en F1 yo tengo que ingresar ya sea la calificación semestral o la calificación por áreas o dependencias. Aquí yo tengo que ingresar todas las calificaciones siempre y cuando no tenga ninguna evaluación eventual de por medio. Entonces en F1 yo ya voy calificando los compromisos, las competencias, me voy para los compromisos, y en F4 califico las competencias. Recuerdo, si no hay ninguna eventual que me lleve, que por alguna situación administrativa que se haya dado. Por último, califico la evaluación por áreas o dependencias en este formato 1. Toda la información del formato 1 va para el formato F6, el cual es el que se imprime y lo firma tanto evaluador como evaluado o comisión evaluadora si hay lugar a ello. Les recuerdo, semestral la comunicamos, definitiva la notificamos. No es claro entre eventual y semestral. Yesenia, dentro de las semestrales se nos pueden dar varias eventuales. Las eventuales se pueden presentar por alguna de las situaciones que expone el numeral 2,
perdón, me voy por acá, que nos expone, ya me recuerdan cuál es el numeral que nos indica las eventuales, cuándo son las eventuales, pero es por las situaciones, por las diferentes situaciones, cambio evaluador, separación del cargo por más de 30 días, cambio de área o dependencia, traslado, encargo, es el artículo 25, numeral 2. Ahí están todas las situaciones, gracias, ahí están todas las situaciones por las cuales procede una evaluación parcial eventual. En la parcial semestral, cuando yo voy a sacar la calificación de la parcial semestral, tengo que sumar todas las eventuales que se me hayan dado durante ese semestre. Y recuerdo que si abrimos el semestre con una eventual, o si se nos llega a presentar alguna eventual en algún momento, tenemos que cerrar ese semestre con otra eventual. ¿Con qué opción? Lapso entre la última evaluación. Pasamos a la pregunta de Fabi y Mauricio Tequia Vargas, donde descargamos el formato consolidador. El formato consolidador lo encontramos en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co. De hecho, ya nos van a indicar en los comentarios cuál es el link exacto donde lo podemos descargar. Nos pregunta María Moreno, plan de mejoramiento, si es obligatorio diligenciarlo en el F7. Es obligatorio realizar un seguimiento trimestral. Todo evaluador se tiene que sentar con su evaluado a realizar el seguimiento trimestral. Aquí es donde tanto evaluador como evaluado puede levantar la mano y puede decir, estamos fallando en esto y por esto no se está dando el cumplimiento de los diferentes compromisos o de las diferentes competencias. Si en ese seguimiento trimestral se da cuenta que no se está dando el cumplimiento de los compromisos, debemos suscribir un plan de mejoramiento. Plan de mejoramiento se suscribe en el formato F7 y es el que se tiene que imprimir en esa evaluación semestral o definitiva, si hubo plan de mejoramiento. Para todos los jefes de personal hago un llamado de atención y es que les recomendamos que expidan un formato o en un acta para que todos los evaluadores puedan diligenciar ese seguimiento trimestral. Este seguimiento trimestral y este plan de mejoramiento son muy importantes para que desde las dos partes, ya sea evaluador o evaluado, se blinde el proceso de evaluación de desempeño laboral. Seguimos con otras preguntas que tiene nuestra compañera María Daisy. Bueno, aquí tengo una pregunta que hace María Moreno, en la cual especifica que a una persona que es profesional especializado es comisionado de servicios en un cargo directivo y nos dice cómo se efectúa la calificación. Efectivamente, el cargo de profesional especializado es un cargo de carrera y el cargo directivo es de naturaleza de libre nombramiento y remoción y de naturaleza gerencial. Por dar razón, la persona que está en profesional especializado debe ser calificada en los formatos establecidos en el acuerdo 565. Si esta persona trabajó 3 meses como profesional especializado, debe ser evaluado en estos formatos. Si ya se dio la comisión de servicios en un cargo de nivel gerencial, tiene que ser evaluado a través de los acuerdos de gestión, que son formatos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿sí? Y que deben ser adoptados por cada entidad cuando se vaya a evaluar a los gerentes públicos. Luego, teniendo en cuenta que estos dos cargos tienen una naturaleza diferente, se deben evaluar de diferente forma, tal como lo mencioné anteriormente. Bien, Elena Bustamante nos pregunta que si el acto de adopción del formato de evaluación del desempeño laboral se debe efectuar cada año. No, la adopción del formato se debe efectuar por una única vez desde el comienzo, que fue efectivamente el año inmediatamente anterior, cuando empezó a regir el acuerdo 565. Si efectivamente se va a implementar, se implementó el año pasado, a efectuar un acto administrativo para poder volver a adoptar. Bien, Ladies Leonidas
nos dice que en qué formato se evalúan los de libre nombramiento y remoción. Recordemos que las personas que están en cargos de libre nombramiento y remoción pueden ser cargos que son de asesores, que dependen de despachos de los directivos, o puede ser cargos gerenciales. Entonces nos tocaría definir efectivamente qué tipo de cargo es, y si son cargos de libre nombramiento y remoción del nivel asesor, puede ser, o de nivel profesional, porque hay cargos también de libre nombramiento y remoción que dependen del despacho de los directores de las entidades. Estos se evalúan con los mismos formatos del acuerdo 565. Y efectivamente a los que son de libre nombramiento y remoción, que son de gerencia pública, se deben efectuar a través de los formatos de acuerdos de gestión establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Bien. Bueno, damos paso a otras dos preguntas aquí que nos han reiterado algunas personas. Alfonso Meneses pregunta: ¿quién debe hacer? ¿Qué debe hacer cuando no se realizó la evaluación del primer semestre? Bueno, lo primero a responder es, obviamente hay que adelantarla, o sea, si ya están fuera de plazos, de todas formas es una responsabilidad del evaluador y de su evaluador también requerirla, entonces se debe realizar, deben existir las evidencias sobre las cuales se debe realizar el proceso, pero adicional a eso, no obstante que tenga que hacerla, ya hay un incumplimiento en términos de los plazos y del derecho que tiene ese evaluador a que haya sido evaluador por su superior o bien sea por una comisión evaluadora. ¿Qué significa esto? Que se tiene que poner en conocimiento de la comisión. Nosotros tenemos una función que es la de vigilancia de la carrera y tiene que darnos a conocer situaciones de esta naturaleza porque efectivamente nosotros velamos por proteger los derechos de carrera de estos servidores. Entonces también tiene que hacer una notificación de esta clase de situaciones a la comisión. Adicionalmente también tiene que surtirse un proceso interno, porque cuando hay incumplimiento de este tipo de normas también se tiene que actuar a través de las oficinas de control disciplinario al interior de las instituciones para que procedan, obviamente previo un debido proceso, a valorar la situación y a tomar las medidas que en este caso correspondan. De todas formas es necesario que esta evaluación se realice porque obviamente es parte del proceso para que consolide este resultado finalmente con la del segundo semestre para que pueda haber un resultado del año. Por otro lado, Claudia Ortiz nos pregunta que si la comisión evaluadora se debe conformar por acto administrativo. Claudia, le comento que efectivamente dentro de la etapa de preparación, uno de los temas que deben estar listos, o sea, si hoy 2 de febrero ya iniciaron los procesos de evaluación, deben contar ya las instituciones con las comisiones evaluadoras conformadas y efectivamente expedidas a través de acto administrativo por parte de sus nominadores. Esta fase, que la llama el acuerdo fase 1 o fase de preparación, efectivamente corresponde a una valoración, digamos, de las condiciones de sus servidores y se deben identificar cuáles son servidores de carrera en periodo de prueba o provisionales que estén ejerciendo un rol de evaluador, caso en el cual se debe conformar la comisión evaluadora mediante acto administrativo. Si en el día de hoy, 2 de febrero, no lo han hecho y no han iniciado el proceso de evaluación, deben hacerlo inmediatamente porque este es un soporte para que efectivamente se realice el proceso conforme a la norma. De lo contrario, podrían tener algún tipo de recurso por parte del evaluador, dado que no se cumple el lineamiento del acuerdo 565. Hay una pregunta que nos hace Edgar Orlando Herrera para que lo orientemos frente a los cursos del SENA. Como yo lo mencioné al inicio de esta charla, efectivamente el SENA está ofreciendo en este momento en su oferta a través de su plataforma virtual educativa 3 cursos de evaluación dirigido a evaluadores y dirigido a evaluados, y adicionalmente un tercer curso en comisiones de personal. En este momento, a través de nuestra página web de la comisión, en los banners que se encuentran en la parte superior derecha de la página, ustedes encuentran ahí identificado el mensaje y allí ustedes pican y los bota inmediatamente al enlace de los 3 cursos y ustedes escogen el que sea de su elección. Igualmente, este mismo ejercicio lo pueden hacer a través de la página del SENA. Es importante recordar que quienes quieran adelantar este curso, el SENA los certifica, obviamente si cumplen un mínimo de horas requeridas según el reglamento que establece su plataforma virtual. Ahí tenemos entonces otras preguntas. Y bien, nos pregunta
Leo Rojas. Todo el cumplimiento de compromisos se dejó para el primer semestre. ¿Cómo hacemos en el segundo? Formulación o calificación para el segundo semestre. Resulta ser que cuando concertamos los compromisos, son mínimo 3, máximo 5, y tiene que ser el 100% por cada uno de los semestres. Cuando se concertan los compromisos son 100% para el primer semestre y 100% para el segundo semestre. De lo contrario, esta evaluación no tiene ninguna validez. ¿En qué caso, nos pregunta Soledad Sánchez, en qué caso aplica la evaluación inferior a un año? La evaluación inferior a un año aplica siempre y cuando apliquen estos dos criterios. El primero, que no haya una evaluación semestral anterior, y de otro lado, que haya un periodo inferior o igual a 180 días a evaluar. Es de tener en cuenta que para periodo de prueba se presenta mucho esta situación. Entonces, la persona superó su periodo de prueba por allá en el mes de septiembre y en octubre ya inicia su periodo anual u ordinario en el empleo en el cual quedó titular. Entonces, teniendo en cuenta que comenzó en octubre su periodo anual ordinario, se le tendrá que calificar, ejemplo, del 1 de octubre al 31 de enero. Aquí es válida la evaluación inferior a un año, porque no tenemos una evaluación semestral anterior, esa evaluación que se dio en periodo de prueba cerró ahí, y tenemos una evaluación igual o inferior a 180 días, del 1 de octubre al 31 de enero. Entonces, en estos casos es válida la evaluación inferior a un año. Y todas aquellas situaciones que se puedan presentar siempre y cuando cumpla con esos dos criterios. Nos pregunta Mónica Cortés, Alejandro Barrero hace la misma pregunta. Hay cambio de evaluador el 1 de enero. ¿Cómo evalúa estos días? El acuerdo 565 de 2016 nos indica en el literal C del numeral 2 del artículo 25 que las evaluaciones eventuales procederán siempre y cuando haya un periodo inferior a 30 días y que si se presenta una situación antes de finalizar el primer periodo inferior a 30 días, ese periodo tiene que ser sumado conjuntamente con el segundo periodo. Pero para el segundo periodo pues no nos indica qué tenemos que hacer si finalizando el segundo periodo hay 30 días para calificar. Siempre y cuando se realice la calificación, ejemplo, del cambio de evaluador, el 1 de enero, se hace la calificación parcial eventual a 1 de enero. Y esa calificación parcial eventual ya será la semestral, la que corresponde como semestral al evaluado. Es de tener en cuenta que si hay algún compromiso por cumplir en el mes de enero o nos falta algún avance de cumplimiento para alguno de los compromisos, tenemos que calificar ese compromiso sobre el 100%. Solamente si en este lapso de tiempo teníamos que presentar ese compromiso o el avance de ese compromiso. ¿Por qué sobre 100 puntos? Porque no se puede ver perjudicada la evaluación del empleado con derechos de carrera. De esta forma, ya tenemos la evaluación semestral cuando hacemos esa eventual, entonces esa eventual es la semestral con la segunda semestral más el 10% de la evaluación por áreas o dependencias. Por lo tanto, el 1 de enero todavía no tenemos esa evaluación de áreas o dependencias. Solamente procede la evaluación por áreas o dependencias los primeros 15 días hábiles siguientes al vencimiento del segundo periodo. Entonces ya en esos 15 días hábiles procede la evaluación definitiva. Aquí ya hay un nuevo evaluador, ese nuevo evaluador es el encargado de consolidar toda la información del evaluado y solamente diligencia los formatos. Es de tener en cuenta como ese nuevo evaluador no estuvo durante ese periodo de tiempo en el cual se le dio la calificación, él no se va a encargar de calificar, solamente de consolidar la información del primer semestre, más segundo semestre, más la evaluación por áreas o dependencias. Perdóname, aquí hay una pregunta que está en un sentido parecido que nos la formula Aide Peñuela Beltrán y pregunta: ¿se puede hacer una sola evaluación del desempeño a 21 de febrero que recoja la del segundo semestre y a la vez se consolida, o se debe hacer la del segundo semestre
y el consolidado en ese caso en el formato F1. En este caso, dada la fecha que nos pregunta, es importante dejar claro que hay una nueva anualidad que empieza el 1 de febrero. En este caso, el día de ayer empezó a correr la nueva anualidad. Y para efectos de la evaluación significa que el corte se debe hacer al 31 de enero, o sea, el día miércoles pasado. ¿Qué significa esto? Que efectivamente son periodos distintos y no puede hacerse una consolidación de estos 20, o sea, si es a 21 de febrero no se puede sumar con el semestre anterior porque efectivamente corresponde a una nueva anualidad. ¿Qué significa esto? Que la evaluación se debe proceder hasta el 31 de enero bajo los formatos indicados y al 31 de enero. Y el 1 de febrero se debe hacer el proceso de concertación y evaluación para el periodo siguiente. Entonces, si hay una situación que el 21 de febrero indique que va a haber un cambio tanto de evaluador o de área o del evaluador de alguna situación, tiene que proceder a hacer una evaluación parcial a partir del 22 de febrero en adelante. Esto, digamos, para dejar claro que efectivamente el corte es a partir del 1 de febrero. Hay otra inquietud de Yesenia Borges que nos dice que necesita más ilustración frente al tema de formatos. A Yesenia quiero comentarle ya muy brevemente que se nos está ya acabando el tiempo, y es que en la próxima sesión de FACE, que va a ser el próximo miércoles, justamente vamos a focalizarnos en explicar el uso de los formatos. Sin embargo, mientras llegamos a esa fecha, usted puede ingresar a la página web a través del enlace que ya les vamos a enviar, o no sé si ya lo enviamos a través del chat. Ustedes simplemente pican en ese enlace y ahí inmediatamente encuentran todo el material. Tenemos alrededor de 4 piezas de distinto orden, videos, tutoriales. 2 de esas piezas corresponden efectivamente a una explicación tutorial que dura más o menos 45 minutos del uso y diligenciamiento de los formatos. Y también tenemos otro documento en donde se muestra una casuística como ejemplo y cómo se deben diligenciar y qué formatos se aplican para ese caso. Entonces ahí tenemos 2 instrumentos bien valiosos, pero igual el tema lo vamos a retomar en el siguiente FACE Live. Listo, aquí tengo otra pregunta que es de Liliana Miranda, que dice nuevamente, pregunto, en el anterior acuerdo de evaluación del desempeño de la calificación se hacía en números múltiplos de 5. En el acuerdo 565 de 2016 se califica igual o siguiendo la lista del formato de 1 a 100. Efectivamente, en el acuerdo 565 se establece la forma de evaluación y para el caso de evaluar los compromisos está establecido que es de 1 a 100 teniendo en cuenta el porcentaje que efectivamente ha alcanzado el funcionario. Luego, en números enteros está de 1 a 100 y para el caso de los compromisos está desde 4 a 10 y son números enteros también. Luego, la calificación seguramente dará números enteros a no ser de que la calificación sea por un número menor al establecido, que son los 360 días del año, y efectivamente van a dar números decimales, pero producto de la ponderación que se efectúe a través del formato correspondiente. Marta Cecilia nos pregunta ya de las últimas preguntas. Dice que el 24 de enero del 2018 la CNSS actualizó el formato de evaluación. ¿En qué consiste el ajuste? Marta Cecilia, el ajuste fue un tema muy sencillo en el componente o en el formato de evaluación de área o dependencia, en el sentido de que lo teníamos sin decimales y ya quedó la fórmula para que la nota aparezca con decimales en caso de que la nota que se produzca contenga decimales. Fue un ajuste absolutamente mínimo, pero obviamente publicamos la fecha de actualización para efectos de conocimiento de los funcionarios. No sé si hay alguna pregunta de pronto que alcance todavía a responder en esta sesión. Tenemos pues la última, nos la realiza. Démosle curso a eso. Ok, Nora Janet Roa, recursos, áreas o dependencias. Es de tener en cuenta que el recurso, dentro del recurso de reposición que presenta el evaluado al evaluador, en ese recurso deberá ingresar aquella sugerencia, queja, reclamo que tenga por la evaluación por áreas o dependencias. El encargado de consolidar toda la información de evaluación por áreas o dependencias será el jefe de esa oficina, la consolida y se la remite al jefe de la oficina de control interno. El jefe de la oficina de control interno es el encargado de pronunciarse al respecto
este es el proceso para interponer recurso contra esta evaluación por áreas de dependencias. Es dentro del mismo recurso de reposición. Sin embargo, es de tener en cuenta que próximamente la Comisión Nacional del Servicio Civil va a expedir criterios sobre el tema, donde va a explicar mucho mejor. Bueno, dado el tiempo cumplido, pues quiero invitar a la audiencia a agradecer la atención de quienes se mantuvieron durante toda la sesión, también extender la invitación a quienes nos formularon todas sus inquietudes frente al concurso docente y listas de elegibles, que efectivamente la comisión está atenta a resolverlas, y a quienes nos formularon las inquietudes frente a evaluación del desempeño, que los invitamos, dado que el tiempo no nos dio para más preguntas, invitarlos a que nos las formulen a través de los canales que les mencioné al inicio: atención al ciudadano, el de PQRs y a través del chat. Aquí tenemos una. Bueno, para Adriana Saavedra nos pregunta que quiere profundizar en el tema de competencias comportamentales. Adriana, también efectivamente en la sesión que vamos a realizar de hoy en 8 días vamos a tener una exposición, incluso va a acompañarnos una persona experta en competencias, un psicólogo, que nos va a profundizar en esos aspectos. Entonces, para ese día cordialmente invitada para conectarse. A Shirley Hernández, que nos pide ampliación sobre el tema del formato consolidador. A Shirley y quienes más tengan inquietudes frente a este formato, los invitamos a que, si quieren, a través de este medio nos envíen sus correos, y vamos entonces a profundizar en aspectos del formato consolidador, que creo que hay varias casuísticas frente a este tema. Shirley. Entonces, Shirley Hernández, por favor, le invitamos a que nos escriba para poder entonces responder a su correo esta inquietud puntualmente. Bueno, ya para dar cierre a esta sesión, quiero, recordar un aspecto bien importante, y es el rol de los jefes de talento humano de sus instituciones, que, como bien lo dice la parte final del acuerdo 565, son los responsables directos de que efectivamente haya un proceso de capacitación al interior de sus instituciones frente a la evaluación del desempeño laboral. De hecho, parte del proceso de alistamiento a la fase de evaluación y concertación debió haber sido un proceso de capacitación por parte de los jefes de talento humano con los servidores, tanto que van a fungir como evaluadores, como evaluados, o a quienes vayan a conformar comisiones evaluadoras. Entonces es bien importante este papel de las oficinas de talento humano. Reiterarles entonces el contacto a través de nuestros medios, y también les comentamos entonces que va a estar publicado el documento de preguntas frecuentes. Por favor, revísenlo a ver si efectivamente muchas de las inquietudes que nos han formulado se encuentran allí en este documento, e invitarlos cordialmente a la siguiente sesión de FACE, que va a ser el próximo miércoles, y gracias a todos por su audiencia.